Bienvenidos, en este vídeo conoceremos acerca de la base de datos, un tema esencial que debemos conocer. Aquí hablaremos sobre su definición, importancia, elementos, los tipos de bases de datos que existen. Asimismo, les diremos qué es una hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Tanto las bases de datos como las hojas de cálculo, como Microsoft Excel, son modos cómodos de almacenar información. Asimismo, las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un usuario y sus características así lo reflejan. Son perfectas para un único usuario o para un pequeño número de usuarios que no necesiten hacer una gran manipulación de datos increíblemente complicada. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, videos y archivos. Al igual, puede contener un software denominado Sistema de Administración de Base de Datos, DBMS, para almacenar, recuperar y editar datos. ¿Por qué es importante una base de datos? Es crucial para cualquier organización. Las bases de datos sustentan las operaciones internas de las empresas y almacenan las interacciones con clientes y proveedores. Además, albergan información administrativa y datos más especializados, como modelos de ingeniería o económicos. Algunos ejemplos son los sistemas de bibliotecas digitales, los sistemas de reserva de viajes y los sistemas de inventario. ¿Cuáles son los elementos de la base de datos? Matriz, lista vinculada, árbol binario. Sus estructuras de árbol organizan los elementos de base de datos en una base de datos jerárquica compuesta por nodos que dominan de un nodo raíz y entre los que se establecen relaciones de tipo primario, secundario. Por otro lado, tenemos las estructuras de grafo, las cuales organizan los elementos de base de datos en una red no jerárquica de nodos con relaciones complejas entre sí. Al igual, las estructuras basadas en hash asignan claves a valores usando funciones hash que asocian datos relacionados mediante la asignación de índices a tablas hash. Finalmente, las bases de datos orientadas a documentos organizan información sobre una entidad en un único objeto, el documento, que es independiente de otros objetos. No es necesario establecer relaciones entre los objetos y se puede editar un solo objeto sin que afecte a los demás. ¿Cuáles son los tipos de base de datos que existen? Comencemos. Por base de datos relacionales, que se hicieron predominantes en la década de 1980. Asimismo, los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de bases de datos relacionales proporciona la forma más eficiente y flexible de acceder a información estructurada. También tenemos bases de datos orientadas a objetos. La información de una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos. Del mismo modo, tenemos las bases de datos distribuidas. Esta base de datos distribuidas consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. Por último, se encuentran las bases de datos en la nube. Esta es una base de datos en la nube que es una recopilación de datos, estructurados o no estructurados, que reside en una plataforma de cloud computing, privada, pública o híbrida. Existen dos tipos de modelos de base de datos en la nube: el modelo tradicional y el de base de datos como servicios, Database as a Service. Con DBash, un proveedor de servicios realiza las tareas administrativas y el mantenimiento. Aunque hay más tipos de base de datos, en esta ocasión solo mencionamos 4 tipos de ellos. ¿Cuál sería tu conclusión sobre el tema? Es de gran importancia conocer acerca de este tema, que es fundamental hoy en día, ya que la tecnología va avanzando. Asimismo,
opinó que la base de datos es de gran ayuda en los negocios, ya que se pueden guardar los precios, productos o todo lo que requiera esa tienda, porque es más fácil conocer lo que tienen y, por supuesto, su valor del producto. Considero que es esencial en la actualidad, aunque también se puede necesitar en cualquier otra cosa que uno quiera registrar, como por ejemplo en las escuelas, cuando los profesores hacen o tienen su pase de lista de todos los grupos a los cuales les dan clases, ahí van registrando asistencia o falta, y esta base de datos guarda la información, como el nombre del alumno, fechas, asistencias, faltas, etc. Gracias.